tal amigos y amigas televidentes? Bienvenidos a una edición más de su programa Universidad para la Paz. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Estaremos hablando del uso de la tecnología en el aprendizaje y por supuesto la importancia y las ventajas que tiene para la educación. Para desarrollar este tema nos acompañan académicos de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI. Ellos son la maestra Yanira Sáenz, docente del Departamento de Ciencias Sociales, y el maestro Norman Trujillo de la Universidad en Línea OI UNI. Bienvenidos, un gusto que nos puedan acompañar en este espacio. Muchas gracias. Me gustaría que empiecen, maestro, hablándonos un poquito sobre esos aspectos positivos y esas ventajas que ha venido aportando la tecnología en el desarrollo de la educación. Bueno, en relación a este tema, pues ya lo mencionaba, es un tema muy relevante, muy importante y de mucha actualidad, especialmente hoy en la sociedad de la información y del conocimiento. Queremos comenzar con el hecho de que la tecnología ha venido de la mano, ha venido desarrollándose conforme se ha venido desarrollando el ser humano como tal. Por lo tanto, tenemos presencia de la tecnología desde la era, podemos decirlo, desde la revolución neolítica, luego la revolución industrial, hasta lo que hoy conocemos como sociedad de la información y del conocimiento. Entre las ventajas, particularmente la tecnología está presente en todos los ámbitos del desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, tenemos presencia y ventajas de esta tecnología en cada una de las actividades que desarrollamos como seres humanos, es decir, en la medicina, en ingeniería, en arquitectura, etc. Dentro de o como principal ventaja podríamos decir que es un elemento que ayuda al ser humano a desarrollar de una manera más rápida y eficiente sus actividades diarias. Qué importante la reflexión que nos hace el docente con respecto a la tecnología y cómo nos comparte un poco sobre el desarrollo que ha venido teniendo en la historia y por supuesto aterrizándolo en el tema de la educación. Maestra, me gustaría que usted nos comentara cómo la tecnología ha venido transformando la vida del ser humano, porque una realidad que llegó para quedarse y la utilizamos en todas las áreas de nuestra vida. Sí, muy bien lo ha dicho, ¿verdad? Que llegó para quedarse. Y verdaderamente, si recordamos tiempo atrás, por ejemplo, la forma en que nosotros nos comunicábamos, ¿cómo era? Antes nosotros teníamos que mandar por telégrafo una comunicación. Ahora la tecnología ha venido a transformar nuestra vida de manera positiva también, ¿verdad? ¿Por qué? En este caso la comunicación se vuelve un poco más expedita. Nosotros ya tenemos una comunicación instantánea. Por ejemplo, ahora podemos hacer una videollamada y ya estamos comunicándonos con otras personas que están en otras distancias. También tenemos los correos que nos facilitan los procesos administrativos, los procesos personales, y antes no teníamos ese beneficio. Verdaderamente ha venido a crear elementos positivos en nuestra sociedad. Muy importante, maestra, lo que nos está diciendo, y importante la reflexión de que todavía hay algunas personas que quieren resistirse un poco a estos procesos. ¿Qué tendría usted para decirle a estas personas? Sí, verdaderamente a veces es el temor a lo desconocido. Y por ejemplo, aquí lo que debe de haber es un cambio en la mentalidad del ser humano, que algunos dicen, es que no me voy a comunicar, no voy a mandar nada por WhatsApp porque toda la información se filtra y entonces mi información no está segura. Verdaderamente sí hay sistemas de seguridad que te favorecen la seguridad en comunicación, por ejemplo, a través de la tecnología. Creo que es un cambio de actitud y los invito a que conozcan porque verdaderamente nos facilita la vida desde el plano personal, social, ¿verdad? Y también académico. Muy importante esa reflexión. Maestro, me gustaría que nos dijera un poquito sobre esas ventajas y desventajas que puede tener la tecnología. Bueno, en relación a las ventajas como tal, dentro del ámbito educativo tiene beneficios tanto para el docente como para el estudiante, así como la parte de gestión o la parte administrativa. Un elemento relevante de esto de la tecnología y que acaba de mencionar la profesora es la parte de la seguridad. Es importante también que nosotros como sociedad conozcamos que hay determinados sistemas, algoritmos y programas que se encargan de la seguridad en todo lo que está disponible en internet y en cada una de las aplicaciones que utilizamos en el celular, en nuestra computadora, en nuestras tabletas.
Entonces, esto para reforzar el hecho de que la seguridad es algo muy importante y que nosotros como usuarios debemos saber utilizar de manera correcta las tecnologías en función de la utilidad y beneficio o aplicación que le querramos dar en nuestra vida cotidiana o en nuestras actividades diarias. ¿Podríamos decir que esa influencia de la tecnología es positiva en la educación, maestro? Indiscutiblemente la tecnología tiene muchos beneficios para la educación, pero es importante también señalar el hecho de que una tecnología por sí sola no va a cambiar lo que venimos haciendo en el aula de clase. Es decir, que requerimos el aspecto humano, la didáctica, la pedagogía por parte del docente y la interacción, comunicación por parte de estudiantes y docentes, que son los actores del hecho educativo. Entonces la tecnología, al introducirla de manera directa en el aula, por sí sola no va a cambiar los errores o las actividades que venimos haciendo de manera tradicional, sino que debe ir conjugada con estrategias didácticas de índole creativa, innovadora, que inciten a la investigación, a la interacción, a la comunicación, al diálogo, entre otros elementos importantes dentro de lo que es una didáctica contemporánea o una didáctica constructivista. Quiere decir, según lo que nos está diciendo, maestro, que la tecnología tiene mucho aporte, efectivamente, pero es necesario que el docente, la docente, también se preparen para hacer un uso adecuado de la tecnología. Me gustaría que hable un poquito sobre esto. Ahí podríamos señalar dos elementos importantes. Tanto docentes y estudiantes debemos estar preparados, primero, en el aspecto tecnológico, es decir, aprender a utilizar estas tecnologías, los proyectores, el internet, las plataformas, las aplicaciones que funcionan en nuestro celular, los programas que instalamos en nuestra computadora. Y además de esto, los docentes de manera especial deben estar preparados en didáctica, es decir, a aprender a utilizar estos recursos de manera correcta desde la perspectiva tecnológica, pero integrándolos con metodologías, actividades que fomenten el aprendizaje, la motivación, el interés, la creatividad, la innovación de los muchachos, para obviamente favorecer aún más los procesos de aprendizaje que cada uno de ellos están llevando de la mano con recursos tecnológicos. Importante esa reflexión que hacía el docente. Maestra, me gustaría que nos hable de esa importancia, pero también de ese impacto que tiene la tecnología en la educación, específicamente en la educación superior. Sí, como decía el maestro Norman, la tecnología es un elemento fundamental en la educación. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar seminarios, estudios de caso, aprendizajes basados en problemas, ¿verdad? Juego de roles, podemos hacer foros de discusión y algunos maestros todavía estamos con la mentalidad de que ¿para qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Pero verdaderamente la pedagogía que uno aplique como docente, eso es lo que va a dar el éxito del uso de la tecnología, ¿verdad? Por eso considero que ha sido un impacto bastante favorable en la educación, porque nos facilita también optimizar los recursos. ¿Recursos en qué? Recursos en tiempo y también los recursos de comunicación. Por ejemplo, el estudiante ahora no tiene que esperar hasta el siguiente día o la siguiente sesión, por ejemplo, para hacerte una consulta. Miremos el WhatsApp. El WhatsApp está disponible las 24 horas del día y el estudiante te escribe, ¿verdad? A veces a las 8 de la noche, 7 de la noche, y vos como docente tenés aquella motivación, aquella vocación de docente, vos le contestás independientemente de que estés en una hora fuera, digamos, del ámbito académico. Entonces, eso es importante también y es uno de los impactos que nos ha venido a favorecer. Me gusta esa aclaración y esa experiencia que cuenta la maestra, porque efectivamente hoy en día el docente tiene que estar disponible para su estudiante en todo tiempo y en todo momento. Sabemos que hay dudas que surgen fuera del aula de clase y es importante que tengamos disponibilidad para poder atender a los chicos, y las redes sociales permiten esa interactividad entre el docente y el estudiante. Y a propósito de ello, pues sería bueno hablar de esa relación que existe, además de esa interactividad y esa facilidad de la comunicación entre la educación y las redes sociales. Sí, verdaderamente, cuando antes no teníamos el WhatsApp, por ejemplo, el Facebook, ¿verdad? Estaba el Facebook.
En este caso, habíamos creado hasta páginas de Facebook con las clases, por ejemplo, de redacción técnica, de matemática, y eso también es darle la importancia que tienen las tecnologías, y como decía el maestro, también depende de cómo las voy a utilizar yo o el enfoque que yo les voy a dar. Pero si yo veo la tecnología como algo que no tiene mucha importancia para la educación, no le busco el enfoque, no le busco la utilidad, entonces vamos a retroceder. Y no se trata de eso. Hemos venido evolucionando como personas, como seres humanos, y también hemos venido evolucionando en la parte académica, en la parte de la educación. Así es. Maestro, me gustaría que usted, que está al frente de la Universidad en Línea de la UNI, que seguramente trabaja también como CNU en este proyecto de UALN que tenemos para todo el país, nos hable un poquito sobre esta importancia y este enlace de las redes sociales entre la universidad y sus estudiantes. Excelente el tema de las redes sociales como herramientas para educación. ¿Por qué? Porque son elementos que han llegado, que los jóvenes están utilizando y de manera masiva. Entonces, como universidad, como entornos educativos, ¿por qué no aprovechamos estos recursos que están ahí disponibles para nuestros estudiantes y para docentes? ¿Por qué no los utilizamos para educar, para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Los muchachos ya lo saben utilizar, tienen acceso a estas tecnologías, pues lo que nos queda es, como docentes, aprovechar esas ventajas, esas características que tienen, por ejemplo, que fomentan las interrelaciones personales, que podemos crear grupos de trabajo, grupos de investigación, grupos de aprendizaje, que podemos desarrollar comunicación entre los participantes, que podemos publicar contenidos en distintos formatos multimedia, como imágenes, textos, videos, que podemos llevar a cabo procesos de intercomunicación entre los participantes a través de foros, chats, etcétera, que podemos utilizarlos como entornos para desarrollar en sí todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma manera a cómo lo desarrollamos en un aula de clases presencial o, por decirlo de otra manera, tradicional. Todas las actividades que desarrollamos en un aula las podemos hacer de la misma manera, auxiliados con recursos tecnológicos. Me gusta esa aclaración y la verdad es que es importante que como docentes también tengamos en cuenta que es importante que nosotros nos acerquemos a nuestros chicos, a nuestros estudiantes. Si ellos están en redes, el docente también debe estar en redes porque esto va a permitir una mayor cercanía y por ende una mejor educación. Maestra, tenemos que hablar y también reconocer que la tecnología puede ser mal utilizada. Me gustaría que nos hable un poco de eso. Sí, verdaderamente a veces en el aula de clase vos te encontrás con el estudiante que tiene un teléfono a veces mucho mejor que el del docente. Y entonces andan aplicaciones de videojuegos y, por ejemplo, uno bastante mencionado que lo he escuchado en el aula de clase fuera, Free Fire, por ejemplo. Entonces, ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, si vos como docente no tenés control en el aula de clase, están en el aula de clase, pero ya allá al fondo, el grupito que está al fondo está jugando. Entonces, ¿cómo revertir eso desde la parte académica? Ok, creemos un juego de X tema y que el estudiante también necesite el teléfono, ¿verdad? Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Quizzes. Quizzes, vos elaborás un examen, un sistemático, una clase práctica y el estudiante está jugando. E incluso esa aplicación hasta le da puntos por ir respondiendo correctamente. Va planteándote ahí el nivel que vas alcanzando y es a nivel educativo. Entonces, lo que se hace mal, lo podés revertir a algo bueno. Me gusta ese ejemplo que nos dio la maestra. Hay que anotar a todos los amigos y amigas docentes que están viendo este programa para que podamos ir implementando todas estas técnicas. Definitivamente es importante. Otra manera para revertir, maestra, y me gustaría ese efecto negativo que podemos tener con el uso de la tecnología, porque muchas veces pasa lo contrario, cuando una maestra o un maestro mira que sus estudiantes están haciendo mal uso del teléfono móvil, lo que hacen es quitárselo o prohibirles el uso de ello en clase. Ante estas situaciones, ¿qué recomienda usted como especialista? Sí, bien, desde el inicio de clase, por ejemplo, desde el inicio de semestre,
hay algo que pedagógicamente se llama contrato didáctico, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que como docentes nosotros debemos de estipular las normas dentro del aula de clase, y el uso del teléfono verdaderamente es una de esas normas, ¿verdad? Y si lo vamos a utilizar, como usted decía, ¿cómo lo podemos ir revirtiendo? Porque sí se puede dar, no estamos exentos. Entonces, a la siguiente sesión de clase, programa una clase que vos vayas a utilizar el teléfono. Por ejemplo, hay otra aplicación que se llama educaplay.com. Entonces, igual, hace un crucigrama donde el estudiante va a utilizar el teléfono, pero lo va a utilizar para un fin académico, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, maestra. Amigos y amigas televidentes, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de este tema. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en su programa Universidad para la Paz estamos hablando del uso de la tecnología en el aprendizaje y seguimos con los docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Maestro, me gustaría que nos siga hablando un poco sobre el tema con el que nos quedamos antes de ir a la pausa, para fortalecer qué podemos hacer para revertir el mal uso de la tecnología en la educación. Ok, excelente lo que mencionaba la profesora Deyanira en cuanto a que tanto docentes como estudiantes debemos establecer un contrato al inicio de lo que es, o las normas de comportamiento al inicio de lo que es la sesión de clase o la asignatura como tal. Y también es importante mencionar el hecho de que al estar capacitados los usuarios sobre el uso correcto de estas tecnologías, va a ser mucho más fácil que las utilicen de manera didáctica y no de la manera incorrecta, que es a como estamos acostumbrados a ver a los muchachos que más que todo utilizan sus recursos tecnológicos para la diversión y no mucho para el aprendizaje. Pero sí sabemos por experiencias internacionales que las tecnologías, incluso los juegos, son elementos, recursos que potencian el aprendizaje, tanto a nivel de acceso a la información, de síntesis de información, para compartir recursos, incluso para otros elementos de la parte motora, pero muchas veces los desconocemos y por lo tanto lo que hacemos de forma natural es el rechazo a esos elementos, especialmente en el aula de clase. Si recordamos, tal vez unos años atrás, el profesor impedía el uso del celular en el aula. Hoy vemos espacios educativos donde al contrario se fomenta el llevar al aula de clase un recurso como este para desarrollar las sesiones, y sobre todo cuando tenemos acceso a una red Wi-Fi de internet donde podemos tener acceso libre a una multitud de recursos de alta calidad. Excelente, maestro. Y ante esto que usted nos estaba comentando, ¿qué programas o aplicaciones o herramientas podemos utilizar los docentes con nuestros estudiantes para potenciar la educación? En relación a las herramientas o aplicaciones en internet, hay un sinnúmero de alternativas que podemos utilizar. Vamos a diferenciar, sí, que hay algunas que te presentan una parte con permisos gratuitos y otra con permisos ya pagados. Entonces, para lo pagado, obviamente vamos a tener muchísimas más bondades, pero con la parte gratuita podemos desarrollar de la misma manera los recursos, especialmente en el tema que estamos abordando, recursos educativos. Por ejemplo, para elaborar mapas mentales, mapas conceptuales, para crear documentos en línea de manera compartida, para llevar a cabo videoconferencias o videoreuniones a través del internet, para elaborar presentaciones en línea, para hacer grabaciones de audio o podcast en internet, para desarrollar juegos, para crear cuestionarios o exámenes. Entonces, para lo que nos imaginemos, tenemos recursos tecnológicos de diversa índole, y la elección de cada uno de estos va a estar en dependencia de, primero, las características que esta herramienta presente, y segundo, las necesidades particulares que cada uno de nosotros vaya a tener para usarlas y desarrollar material. En el caso del profesor, será material que van a utilizar o consumir los estudiantes, y en el caso del aprendiz van a ser recursos que son productos de una tarea orientada por el profesor y que perfectamente pueden también ser compartidos a través de internet y que pueden ser realimentados por sus compañeros del aula de clase.
Es decir, que tenemos una gama amplia de herramientas y aplicaciones que como docentes podemos utilizar con nuestros estudiantes. La pregunta sería en este caso, si debemos de cambiar la metodología para poder introducir correctamente las tecnologías de la información y comunicación en las aulas de clase. Maestra Yanira, me gustaría que pudiera, por favor, abordar este tema. Sí, verdaderamente todo cambio que se dé, también hay un cambio metodológico, cambio de enfoque, por ejemplo. Decía el maestro, hay un sinnúmero de herramientas y a veces muchas personas desconocen, por ejemplo, desde el Office básico. Por ejemplo, en PowerPoint, vos tenés cómo crear un video con audio, ¿verdad? Con imágenes interactivas y desde ahí a veces lo desconocemos, ¿verdad? Pero en las metodologías nosotros tenemos que ir haciendo cambios. Por ejemplo, no podemos ser rígidos, por ejemplo, en la evaluación, ¿verdad? Ya una aplicación ya te da una ponderación de acuerdo al sistemático que vos hiciste, como un juego, como una clase interactiva. En este caso, vos no podés venir y decir, no, es que me parece que esta es su evaluación, y no lo podés poner de manera subjetiva, ¿verdad? Pues ese es un punto muy importante. Otro de los elementos son las estrategias didácticas. Hablando de metodología, son las estrategias didácticas. Como mencionábamos, nosotros igual que en la clase presencial, si nosotros trasladamos las tecnologías también a esa parte metodológica, podemos establecer un foro de discusión. Entonces, más que metodológicamente, el cambio tiene que ser en el enfoque que yo le voy a dar a esa estrategia utilizando las tecnologías. Maestra, ¿y cómo las universidades miembros del CNU han venido haciendo este cambio? Me gustaría que hable esto no solo desde el punto de vista de la Universidad de Ingeniería, sino como las universidades que estamos articuladas en el Consejo Nacional de Universidades. Sí, verdaderamente, recordemos que hace mucho tiempo nosotros no contábamos con una universidad abierta en línea, por ejemplo, ¿verdad? Ahora tenemos la universidad abierta en línea, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Ingeniería tenemos 2 carreras que ya estamos ofreciendo, Ingeniería en Computación, Ingeniería de Sistemas, ¿verdad? Ese es un punto muy importante. Dentro de las instituciones, cualquiera que sea, ¿verdad?, abocada al CNU, también ya tenemos cursos en líneas, ya tenemos también las capacitaciones docentes, donde la universidad se preocupa por su personal y está instruyendo en lo que son las diferentes herramientas, las diferentes tecnologías, desde la universidad como tal. Ante esto, maestra, ¿podemos decir que es mejor una educación con la tecnología? Sí, verdaderamente hay un cambio, nosotros nos vamos enfocando, nos vamos apropiando de ese cambio y viene a favorecer, como decíamos, la academia. Ya una persona que no tenía acceso a la universidad porque estaba en un lugar muy distante, por ejemplo en el campo, ya esa persona, ya incluso hasta eso favorece los proyectos de electrificación, los proyectos de internet, por ejemplo, porque ya con una universidad abierta en línea vamos a traer también ese beneficio a las comunidades rurales. El estudiante que ya no podía venir acá a Managua, a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la Agraria, a la UNAM, ya ese estudiante está estudiando desde casa, entonces sí favorece. Sí, la verdad es que el aporte que la tecnología tiene para superar las brechas de distancia es enorme y es algo que como Consejo Nacional de Universidades se está aprovechando y que también es parte de ese compromiso social que tenemos la universidad, la academia con el pueblo de Nicaragua, y también es restituir el derecho a la educación y por tanto estamos promoviendo y contribuyendo a una cultura de paz. Maestro Norman, me gustaría que nos hable un poquito sobre esas habilidades que deben desarrollar los estudiantes para poder aprovechar al máximo estas nuevas metodologías que estamos utilizando desde las universidades con la tecnología. Muy importante esta pregunta porque creemos que con recursos tecnológicos el estudiante tiene que desarrollar otras competencias y realmente hoy el mundo laboral está demandando competencias que han venido trabajándose desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, la capacidad para trabajar en equipo. Pero ¿qué pasa? Con recursos tecnológicos tenemos que aprender a crear redes a través de internet, usando, por ejemplo, las redes sociales, crear grupos de investigación, grupos de aprendizaje.
Otra competencia importante es la competencia de comunicación. Cómo nosotros somos capaces de transmitirle a un grupo de personas nuestro mensaje. Esto ahora lo hacemos utilizando distintos recursos tecnológicos, por ejemplo, para hacer resúmenes, para hacer mapas mentales, para hacer videos, para hacer alguna imagen, etcétera. También otra competencia importante es que hoy en día el profesional, y en este caso pues el estudiante que tenemos en nuestras universidades, debe estar enfocado más al análisis de la información en vez del consumo de la información o memorización de la misma, que era un enfoque anterior o tradicional que utilizábamos tiempo atrás, que era recordar todo y repetirlo. Hoy no, hoy tenemos acceso a un sinnúmero o a un banco de información increíble a través del internet, y que el estudiante y el docente tienen acceso a él de manera gratuita. Entonces lo importante es el enfoque hacia tomar esa información, procesarla, analizarla, tomar decisiones y crear conocimiento, que ese es un elemento muy característico de esta sociedad de la información y del conocimiento. Otro elemento importante que también es común a todas las profesiones y a todos los entornos educativos es que tenemos el internet y tenemos acceso a toda esa información, pero el estudiante debe comportarse de manera ética con el manejo de esta información. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, podemos tomar un libro completo de internet o un trabajo completo de internet de distintas páginas, pero nosotros vamos a tomarlo no de manera íntegra, sino utilizarlo, transformarlo para crear uno nuevo o hacer la cita correspondiente según las normas establecidas para referenciar la fuente de esta información. Sobre las fuentes también algo muy relevante es que tenemos que aprender todos a primero seleccionar qué es una fuente real de información. Es decir, que un documento debe tener ciertos parámetros o ciertas características. Por ejemplo, debe tener un título, debe tener un autor, debe tener una fecha. Si no tiene esto, debe tener al menos una institución que avale la calidad de ese producto que está disponible en internet para que nosotros, consumidores, tanto estudiantes o docentes, sepamos que es un producto de calidad y que lo podemos utilizar. Otro elemento relevante acá es que si estamos en un entorno educativo, los recursos que vamos a utilizar no vamos a orientar como docentes una investigación del tipo busque sobre tal tema de forma genérica, sino que el docente en este caso previamente puede perfectamente hacer una búsqueda y una selección de los recursos que van a ser útiles al estudiante en su aprendizaje. De esta manera el estudiante tampoco se diluye en el cúmulo de información que hay en internet, porque si nosotros hacemos una búsqueda sobre un tema de forma genérica en cualquier buscador de internet, vamos a encontrar que tenemos cerca de 5 millones de resultados y es imposible que un ser humano procese eso para entregar una tarea en un tiempo pues relativamente corto. Entonces el docente también acá cambia su rol y ahora sí tenemos que enfocarnos hacia un rol de facilitador, un orquestador, un guía del aprendizaje para que conduzca de manera adecuada todo lo que es o los recursos, los materiales, las metodologías que están de la mano para el aprendizaje del estudiante. Me gustaría, maestro, que con respecto a lo que está abordando, que es muy importante, pueda darnos también algunos ejemplos de buenas prácticas de lo que estamos haciendo desde las universidades con el buen uso de la tecnología ya en la educación. En relación a esto te señalaría dos elementos importantes y uno es los procesos de sensibilización, formación, capacitación, actualización que se están llevando a cabo con los profesores, con los estudiantes y el personal administrativo de cada una de las universidades. Esto es fundamental, primero para conocer cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuenta la universidad. Y segundo, aprender a utilizarlos de manera adecuada en el entorno particular nuestro, que es definitivamente la educación. Otra actividad importante de señalar son las plataformas educativas o plataformas de internet donde los docentes están publicando sus clases, están desarrollando sus materiales
y están llevando a cabo todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en interacción directa y comunicación permanente con sus estudiantes. Y todo esto permite, ¿verdad?, lo que es un seguimiento, un control del proceso de enseñanza-aprendizaje como tal, pero con recursos tecnológicos. Muy importante todo esto que nos están compartiendo los docentes. Tenemos un pequeño video que nos señala la importancia del uso de la tecnología en lo que es el desarrollo didáctico de las asignaturas. Vamos a verlo a continuación. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 2. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Buenos días, profesor. Le traigo una buena noticia. A partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Adquirimos computadores, lo que nos permitirá proporcionar una educación de excelencia. Dos por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Interesante lo que podíamos ver gráficamente a través de ese video. Vamos a seguir hablando un poco más de las plataformas educativas y sus beneficios, pero antes tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, así que quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar un poquito sobre esas plataformas digitales, como lo habíamos dicho, y el buen aprovechamiento que podemos darle desde la academia. Maestra. Sí, verdaderamente la Universidad Nacional de Ingeniería, por ejemplo, trabajamos con lo que es Moodle, ¿verdad? También otras plataformas que se han venido trabajando desde las diferentes facultades ha sido Classroom y Ginomio, que son plataformas que te facilitan lo que es la enseñanza y también el aprendizaje en el estudiante, y también tienen sus aspectos interactivos, como decíamos, creamos cuestionarios, creamos juegos, y desde ahí de esa plataforma nosotros ya podemos también evaluar como docentes. Muy importante todo este aprovechamiento, y esto nos ayuda a caer un poquito en lo que mirábamos en el video de cómo las plataformas, la tecnología, las redes sociales nos permiten hacer un buen uso metodológico en la didáctica de la preparación de las clases que vamos a impartir como docente. Maestro, me gustaría que nos hable un poquito más de esto. Bueno, en relación al tema del uso de las tecnologías, particularmente para los profesores, ¿cómo beneficia el proceso de enseñanza como tal? Primero, recordemos que si la tecnología va a ser utilizada en beneficio de la educación, nuestro principal actor ahí, nuestro principal beneficiario es el estudiante. Por lo tanto, debemos pensar en él para producir recursos. Como docente podemos producir material audiovisual, como imágenes, mapas conceptuales, orientar actividades o tareas que potencien la creatividad, la innovación, la investigación de los muchachos a través de la elaboración de resúmenes, a través de actividades colaborativas, a través de videoconferencias. Podemos también llevar a cabo un mejor control o seguimiento de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en entornos como el que mencionábamos anteriormente, las plataformas educativas, ya que ahí queda registrado todo lo que hace el profesor y el estudiante en ese entorno educativo virtual. Podemos llevar a cabo evaluaciones que de manera diferente a lo que estamos acostumbrados de manera tradicional, sean evaluaciones que sean más lúdicas, más divertidas, que no sintamos aquel trauma que teníamos nosotros cuando éramos estudiantes, que venía un examen escrito y teníamos un terror, un miedo. Ahora no,
estos recursos también vienen a colaborar en cuanto a mantener lo que es la motivación y el interés del estudiante y poco a poco perder el miedo a los procesos evaluativos. ¿Por qué? Porque aunque se den cuenta de que los estamos evaluando, están utilizando recursos, primero con los que están acostumbrados y segundo que saben utilizarlos y de manera muy buena. Entonces eso ayuda a que el estudiante pierda el miedo a la evaluación y que al contrario de pensar en un proceso drástico de evaluación como castigo, lo vemos como un proceso importante de reto. Cómo yo hago una tarea que sea mejor cada día, que integre los distintos recursos que tengo al alcance de la mano para obtener la mayor calificación o ponderación de la actividad que me está orientando el profesor en el aula de clase. Importante lo que hace mención, maestro, y es cierto que cuando hay un cambio de paradigma implica enfrentarse a nuevas tareas, a nuevos retos. Maestra, me gustaría que usted nos pueda decir a qué desafíos se está enfrentando la comunidad docente con el uso de las nuevas tecnologías. Sí, para algunos docentes es un desafío bastante grande porque no estamos acostumbrados tal vez al uso de la tecnología dentro del aula de clase. ¿Y esto qué es lo que genera? Genera que vos te debes de formar, tenés que instruirte en el uso de estas tecnologías para darle un enfoque académico dentro del aula de clase. E incluso en las instituciones también está el enfoque de que la institución tiene que capacitar a su personal docente, como lo decía el maestro, al personal administrativo también, ¿verdad? Porque todos somos una comunidad universitaria. Lo importante es que hemos dicho que ya el CNU y sus universidades miembros están en este proceso de transformación y de capacitación docente. Maestra, ¿qué podemos esperar a futuro con todo este trabajo que se está impulsando desde las universidades con respecto al uso de la tecnología en la educación? Sí, como decíamos anteriormente, este tipo de avance va a favorecer también a la sociedad, a los estudiantes que no tienen ese acceso inmediato a la educación por razones de distancia y en muchos casos por razones económicas, porque por ejemplo puedo estar cerca en Granada pero no tengo los suficientes recursos económicos para viajar a Managua, pero en mi casa yo tengo internet, entonces tengo la carrera de ingeniería en computación en la Universidad Abierta en Línea y esa es la que yo quiero estudiar, entonces también eso favorece a la sociedad, al padre de familia, al estudiante, a la comunidad educativa. Muy importante. Me gustaría, maestra, que nos pueda hablar un poquito más sobre esta parte de los beneficios. Por ejemplo, cómo este nuevo uso de la tecnología potencia ese compromiso social del que ya hablábamos y cómo nos ayuda a construir, a contribuir a la paz. Sí, verdaderamente tenemos lo que se denomina el programa Universidad para la Paz y en este programa tenemos nosotros que impulsar procesos de que la educación llegue hasta el lugar más recóndito de nuestro país, porque como lo decía usted anteriormente es la restitución de los derechos que tienen las personas en la sociedad y mucho más el derecho a la educación. Muy bien, la verdad es que es importante ver cómo estamos trabajando en función de que todos y todas tengamos ese derecho y ese acceso a la educación. Pero me gustaría saber un poquito sobre el compromiso que debemos asumir como centros de educación superior y la responsabilidad que tenemos al hacer un uso correcto de la tecnología. Maestro, me gustaría que usted nos pueda hablar de esto. En relación a los compromisos como centros educativos, nuestro principal compromiso es con el aprendizaje, con la sociedad. Entonces, si tenemos tecnología y estamos utilizándola para llevar a cabo estos procesos educativos, es importante recordar que lo que hacemos con la tecnología, especialmente la que usamos en Internet, todo lo que se publica, todo lo que se hace queda registrado y queda disponible en la nube, en el Internet. Por lo tanto, eso implica un compromiso mayor hacia la calidad de los productos que estamos entregando, de los productos que estamos elaborando y de los procesos que estamos llevando a cabo a lo interno de cada una de nuestras instituciones educativas.
Aquí hablamos de los materiales, de los cursos libres, del producto como tal del aprendizaje del estudiante, cómo lo demuestra en los distintos entornos sociales y económicos de nuestro país. ¿Qué estrategias pedagógicas, maestros, se pueden utilizar con el buen uso de las TIC desde la universidad? Y si algún otro docente nos está viendo que las quiera o pueda implementar, ¿qué recomendación usted le daría? En relación a esto de las estrategias pedagógicas que podemos utilizar, pues hay muchísima información sobre este tema, pero quisiera mencionar dos elementos. Uno es el llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, las clases, en una plataforma. Eso cambia drásticamente la forma en que nosotros los docentes estamos haciendo educación, estamos haciendo enseñanza. Y también cambia drásticamente la forma en que el estudiante está acostumbrado a aprender. Y luego, un término relativamente nuevo en nuestro país es la clase invertida. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a hacer lo que veníamos haciendo antes, que era en el aula de clase recibir todo el contenido de parte del maestro. Ahora, teniendo los recursos tecnológicos, por ejemplo el internet, el estudiante puede acceder a esos recursos en horas fuera de las que utilizamos dentro del espacio presencial del aula de clase, y entonces llegaríamos al aula de clase a desarrollar actividades didácticas, colaborativas, de interacción, de investigación, de producción de conocimiento, obviamente orientadas de manera didáctica y pedagógica por el profesor, y aprovecharíamos de mucha mejor manera el tiempo y la reunión presencial, en este caso con nuestros estudiantes. Entonces, este tema realmente es relativamente nuevo y se llama la educación invertida, para que quede como sugerencia, ¿verdad?, para nuestros docentes que nos están viendo a través de la televisión, sobre nuevas metodologías, nuevas tendencias que podemos utilizar en el aula de clase, y recordando que el aula de clase no es solamente las cuatro paredes a las que estamos acostumbrados de manera tradicional, sino que va más allá. Es importante ir rompiendo paradigmas y esquemas y estar conscientes que la educación puede llevarse de distintas maneras, y es por eso que a través de este programa estamos compartiendo con ustedes un poco de lo mucho que estamos haciendo desde las universidades para poder lograr ese objetivo. Pero me gustaría también asociar todo este trabajo con la parte de los valores y los principios. Maestra, por tanto, me gustaría que usted nos pueda comentar en qué principios nos estamos basando desde las universidades para lograr el objetivo de llevar la educación y de aprovechar la ciencia y la tecnología. Sí, verdaderamente en la educación nosotros tenemos que fomentar valores como es la solidaridad. Por ejemplo, si ponemos un caso hipotético donde una persona que tiene más pero no le gusta compartir, por ejemplo, decimos una persona mezquina, ¿verdad? Este tiene más pero es generoso, por ejemplo, tiene menos y ese comparte. Eso se llama solidaridad. Miramos la ley de los signos. Si aplicamos la ley de los signos matemáticos, dice más por menos, menos. Pero si aplicamos ese principio de solidaridad, ese valor, nosotros entre más demos, más vamos a tener como sociedad. Estamos ayudándole al prójimo, nos estamos ayudando a nosotros mismos y estamos contribuyendo con una sociedad más solidaria, más unida, más en armonía. Sí, es importante contribuir a esa armonía y a esa equidad, y también reconocer que el hecho de aprovechar correctamente las tecnologías, maestra, nos permite también fomentar esos valores. Me gustaría que haga un poquito de hincapié en eso, porque sí, a veces creemos que la tecnología nos hace fríos, y yo creo que es un excelente momento para poder ir erradicando ese mito y ver cómo objetivamente y positivamente las podemos aprovechar también para fomentar cosas positivas. Sí, verdaderamente, si nosotros aplicamos pedagógicamente lo que es el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo, nosotros estamos induciendo desde el aula de clase a esa persona que logre compartir con sus alumnos, con sus estudiantes, con sus estudiantes y compañeros de clase,
que esto, digamos, por ejemplo, hay uno que sabe más matemática, hay uno que sabe más redacción, entonces trabajemos con alumnos monitores, por ejemplo, que le ayuden a superar la deficiencia que tiene en matemática el otro, la deficiencia que tiene en redacción el otro, y de esa manera también estamos aportando a la sociedad. Y otro de los valores es la tolerancia. Por ejemplo, cuando una persona no entiende, entonces hay algunos que se ofuscan y no debe de ser esa la actitud, sino que buscar la forma de llegarle hasta que esa persona entienda, hasta que ese estudiante entienda o mi compañero entienda lo que yo le estoy explicando. Interesante. ¿Cómo está contribuyendo la Universidad Nacional de Ingeniería con los estudiantes a través de los cursos propedéuticos que están impartiendo en línea? Sí, bueno, sabemos que en algunos momentos nuestro país ha tenido algunas crisis como las que estamos viviendo ahorita y como algunas que ya hemos vivido, ¿verdad? Y hemos superado. En ese caso, la Universidad Nacional de Ingeniería se ha preocupado por desarrollar los cursos propedéuticos en línea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el estudiante que trae alguna deficiencia, esos cursos le van a ayudar tanto en el área de matemática como en el área de redacción, y ya están digitalizados, ya están virtualizados, tanto el curso propedéutico de matemática y el curso propedéutico de español. Y esto es una ventaja para aquellos estudiantes que están saliendo de su educación básica, del bachillerato, y que están buscando entrar a una de las universidades miembros del CNU, y les estamos facilitando a través de ello el acceso a mejorar y articular también sus conocimientos. Antes de finalizar, maestros, me gustaría hacer una reflexión. Sabemos, y lo hemos dicho aquí, que todavía existe un poco de resistencia al uso de la tecnología, y me gustaría cerrar con un mensaje que ustedes le pudieran compartir a la comunidad universitaria, al pueblo de Nicaragua, especialmente a aquellos docentes que por algún motivo sienten esa resistencia a aprovechar todas las ventajas que ustedes ya nos han hablado del uso de la tecnología en la educación. Sí, verdaderamente los invito a conocer lo desconocido, ¿verdad? Y que no tengamos miedo de usar las tecnologías desde la educación. A veces hay incertidumbre de cómo es esta aplicación, de cómo es esta herramienta, pero debemos de ser valientes y enfrentar ese desafío de saber manejar, dominar esa herramienta, esa aplicación y aplicarla desde el enfoque pedagógico en la aula de clase. Es inevitable que como seres humanos tengamos ese temor, ese miedo siempre a lo desconocido, a algo nuevo. Entonces les invitamos, ¿no?, a todos los colegas docentes, a los maestros, primero que nos demos cuenta de que los recursos tecnológicos han llegado para quedarse, eso es indiscutible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a probar, empezar a ver, empezar a investigar, reunirnos con colegas que ya han experimentado antes que nosotros y ver qué resultados han obtenido, qué cosas positivas encontraron, cómo superaron sus obstáculos, y platicar con los muchachos también qué recursos son los que ustedes utilizan más, y en base a eso podemos desarrollar una sesión de clases mucho más divertida, entretenida, productiva. Incluso podría ser hasta un ejemplo para otros compañeros. Esto de la innovación, pues ya sabemos que en distintos espacios educativos se da. Es importante que nos compartamos información, que compartamos ejemplos y que platiquemos con los demás compañeros. Que nos arriesguemos a explorar toda esta gama de recursos tecnológicos que están ahí disponibles, y además explorar los recursos tecnológicos que tiene la universidad o el centro educativo donde nos desempeñamos, porque muchas veces la universidad tiene ya licencias de algunos programas, tiene software registrado y no sabemos, y por lo tanto no lo estamos utilizando y no le estamos sacando provecho a cómo deberíamos de hacerlo. Invitamos entonces a todos los colegas a que prueben, investiguen un poco sobre este tema, y que también a los compañeros que nos conocen, pues estamos a la orden para cualquier consulta sobre este tema. Con esta importante reflexión y con este mensaje e invitación finalizamos esta edición de su programa Universidad para la Paz. Recuerden que el conocimiento está para ser compartido, y de esta manera podemos contribuir a una mejor sociedad y a una cultura de paz. Será hasta el próximo domingo. Que tenga un feliz y bendecido día.